Hoy arrancamos una serie de videos donde conoceremos a los precandidatos presidenciales para 2026 en Colombia. Empezamos con uno de los más mediáticos y controversiales, Abelardo de la Espriella Otero, el abogado que quiere ser presidente y que propone como fórmula vicepresidencial nada más y nada menos que a Álvaro Uribe Vélez. Pero Uribe ya fue presidente 2 periodos. ¿Eso es legal? ¿La Constitución lo permite? Quédate y te explico. Abelardo de la Espriella Otero nació el 31 de julio de 1978 en Bogotá, Colombia. Está a días de cumplir 47 años de edad. Es un candidato que se podría decir que es relativamente joven. Se crió en Montería, Córdoba. Es hijo de Abelardo de la Espriella Juris y María Eugenia Otero. Es padre de familia, es orgulloso de su tierra, de su apellido y de su verbo afilado. Contó una anécdota llamativa en una entrevista. Y es que cuenta Abelardo que a los 14 años, cuando salía con su hermano mayor a tomarse unas frías, como se le llama la cerveza en la costa, su papá les decía que no los quería ver borrachos y que si nunca lo habían visto borracho a él, ellos tampoco tenían que hacerlo. Además les advertía que si llegaban borrachos, les daba su muñequera. Por lo anterior, él y su hermano cuando llegaban, del miedo se les bajaba la prenda. Esta anécdota la contaba como reflexión sobre el orden y lo que es permitido o no. Dice que en un eventual mandato suyo, los criminales ya saben a qué se van a tener. Y es que dice que habrá mano de hierro contra ellos. Y dice que nadie le va a incendiar el país desde su posesión. Hasta antes de volver a Colombia a presentarse como precandidato, vivía, en sus palabras, una vida idílica en Italia. Obviamente Abelardo tiene un buen dinero, producto de sus empresas y negocios. Y esto lo usa para advertir que él no vendrá a robar, que su vida económica ya la tiene resuelta y que quiere ser presidente para salvar al país de lo que él llama el peor gobierno de la historia de Colombia, que es el de Gustavo Petro. Y es que hay que tener en cuenta que a Petro y sus aliados políticos no los quieren ni poquito. Es más, él advirtió textualmente que podría aliarse con cualquier corriente política menos con la de Petro o alguno de sus aliados. Bueno, y para conocer un poco de su hoja de vida y su trayectoria, encontramos que Abelardo de la Espriella es un abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, misma universidad de donde se graduó el presidente Iván Duque. Fundó su firma de la Espriella Lawyers en el año 2002. Tiene especializaciones en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, universidad de donde es egresado Gustavo Petro, y en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Además, tiene un máster en Derecho y también recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma del Caribe. Su firma, de la Espriella Lawyers, tiene presencia en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Miami. Ha sido abogado de casos polémicos y de figuras públicas en Colombia en su trayectoria como jurista. Bueno, ¿y cuál es su inclinación política? Aunque yo creo que en este punto ya eso es muy obvio. Pero bueno, decimos que Abelardo de la Espriella es de derecha, es conservador, es uribista declarado y es fundador del movimiento Defensores de la Patria, la cual busca recolectar 3 millones de firmas a través de su página defensoresdelapatria.com para realizar su candidatura. Él dice que su postura, más que ser de derecha, es de principios y que luchará por recuperar los principios de familia y economía con libre mercado. Algunos ya lo comparan con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, por ser un exitoso empresario y por sus ideas conservadoras y de libre mercado económico. Además, se declara fiel amigo y seguidor del presidente Álvaro Uribe Vélez, a quien representó como abogado en algunas ocasiones y al cual le propuso ser su fórmula vicepresidencial. Bueno, y su fórmula política. De la Espriella lanzó su candidatura anunciando que quería, como lo decía antes, a Álvaro Uribe Vélez como su fórmula vicepresidencial. Esto generó un terremoto político y jurídico en Colombia. ¿Puede un expresidente ser vicepresidente? La Constitución, en su artículo 197, prohíbe que un expresidente sea nuevamente elegido presidente, pero no menciona nada de la vicepresidencia. Hay posturas a favor y en contra. Posturas a favor como por ejemplo juristas como Bernate, Holman Ibáñez, Calderón España, dicen que no hay una prohibición explícita de esa candidatura.
Uribe nunca ha sido vicepresidente, así que legalmente podría hacerlo. Sin embargo, las posturas en contra, por ejemplo las de Alfredo Beltrán y Alfonso Portela, argumentan que si en una posición de vicepresidente Uribe llegara a reemplazar al presidente, estaría violando el espíritu de la Constitución. Sería como un engaño a esto. Sería una reelección disfrazada que podría ser demandada ante la Corte Constitucional o el Consejo de Estado. Bueno, ¿y qué dijo Uribe? El 18 de julio del 2025, el expresidente Álvaro Uribe zanjó el debate. No puedo considerar ser candidato a la vicepresidencia. No seré yo quien le cree al país una discusión institucional justamente ahora que buscan acabar con las instituciones, declaró el expresidente. Sin embargo, la respuesta de Abelardo de la Espriella no se hizo esperar y de inmediato respondió al trino de Uribe, en donde le dice que acepta que no lo acompañe como vicepresidente, pero que se prepare, porque el 7 de agosto del 2026, cuando derroten al tirano, o sea Gustavo Petro, Uribe lo acompañará como ministro de Defensa y que ese será su llamado a la patria. Solo queda esperar. Pero además de todo esto, recordemos que hay un contexto penal. Uribe se encuentra en este momento enfrentando un proceso penal. El fallo se conocerá el 28 de julio del 2025, en unos pocos días. Algunos analistas afirman que una condena podría significar el fin del uribismo, mientras que otros creen que podría fortalecer su imagen de perseguido político. Aquí, el profesor Sergio Trujillo Florián realizó un interesante análisis al respecto. Dice, y lo cito, me atrevo a realizar este análisis. Posiblemente Uribe será condenado, ojalá que no. Tengo fe en el principio indubio pro reo. Y de serlo, empezará la caída del uribismo. La élite política santista necesita recuperar el poder. Considero que detrás de esa posible condena está Santos y su comitiva. Todos creen que es Petro, pero no lo es. Abelardo se lanza con discurso firme, base conservadora y mucha controversia. ¿Será el héroe que recupere el poder para la derecha? ¿Será el Bukele colombiano? ¿O solo será otro candidato más que se suma a la baraja? Y sobre Uribe, ya respondió, no va como vice, pero como ministro, ¿será su llamado para por fin derrotar a las FARC y demás grupos terroristas y delincuenciales? Comenta qué opinas de Abelardo como presidente y de Uribe como ministro de Defensa. Y suscríbete. No te pierdas los próximos videos hablando y conociendo un poco más a otros precandidatos. Yo soy el abogado sin rostro y aquí el conocimiento no tiene cara, pero sí respuestas claras. Nos vemos pues.